reyes, cómo eran los reyes, los patricios, todo. Muy Los bien. esclavos, los libertos. Los libertos, muy bien. A ver, Daniel, Aidan, ¿tú qué dices? Que hablaba de Rómulo, también tenía profesor en Roma, tenía una buena arquitectura. También. Inventaban muchas cosas y lo que hacían era bonito, quedaba bien. Claro, muy bien. ¿Qué más? Y por ejemplo, la independencia, pero también pasó la independencia de Roma. No tanto, pero ¿qué más ya? ¿Qué más? Que había una ciclópata, ¿cómo se llama? Cleopatra. Ya, Cleopatra, profesor, es la hermana, creo, de Alejandro Magno, ¿no? No, no es su hermana. Era una faraona. Es la última faraona del imperio egipcio. Se convirtió en una provincia después que los romanos invadieron Egipto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Lo que hayan visto, no estoy diciendo. Aidan, no hizo nada. Está repitiendo más lo que dijo Danilo. ¿Tú has visto desde el inicio? ¿Has visto? Profesor, la última jefa creo que era Cleopatra. Sí, ¿qué más ya? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Está bien. También algo de lo que yo sé, profesor, no del video, que un romano se enamoró de Cleopatra. Claro, fue un Marco Antonio. Y eran los tres huevos no me acuerdo de cómo se llamaba. Los cuatro reyes también, profesor, en el video había los cuatro reyes, la tetrarquía, lo si era, ¿verdad? Exacto, tetrarquía. Esas palabritas tienen que saberlas porque a cada rato van a escuchar las raíces griegas o latinas. Tri, por ejemplo, puede ser tritarquía, serían 3 poderes. Tetrarquía, 4. Biarquía, 2. Es más, puedo utilizar puedo utilizar en varias. Puedo decir binocular. Son dos óculos, dos ojos. ¿Saben qué es el binocular? No, sí, profesor, yo sí, ¿Qué es? los tienen los soldados y es para ver más cerca. ¿Ya? Esas cositas de guerra, Claro. Claro. No necesariamente son de guerra, pero sí, también, claro, lo utilizan los soldados, ¿no? Los binoculares. ¿Qué más? A ver, hay varias palabritas que encontramos. Por ejemplo, preuniversitario, prehistoria, todo ello, esas palabritas ayudan. Por ejemplo, que significa privación. Inmoral. ¿Qué sería si Privación inmoral. si es privación, es negar? ¿Qué sería inmoral? A ver. Negación moral. Ya, pero algo que suene pues bien, ¿no? Así. Privación moral. ¿Qué sería? A ver. No necesariamente tiene que ser privación, puede ser no, sin tener algo. ¿Cómo podría ser? Sin moral. Ahí está, sin moral. Eso es inmoral. Cuando dicen, ese señor es un inmoral. Un corrupto, por ejemplo, es un inmoral. ¿Por qué? Porque no, sus costumbres son malas, pues. No son correctas a la sociedad. ¿Ya? Hay varios. También me acuerdo que creo que dijeron de Numitor. ¿De qué? Numitor, algo así. Bonitos. Ya. Muy bien. Van a disculpar, chicos. Hoy no voy a marcar, pero ustedes sí van a hacer, ¿ya? Estoy mal, me está doliendo la cabeza, estoy que revienta mi cabeza. ¿Está con COVID, profe? No creo, me parece que es fatiga, mucho me han hecho correr, pues no sé quién me ha hecho correr jugando fútbol y todo el rato. Profesor, Dime, tómase un paracetamol. nada que ver con las pastillas. Profesor, no se olvide que hoy día le toca leer a Gerardo 20 minutos. Va a leer toda la hora. Sí, profesor. ¿Toda la hora? No, que lea. No, sí, normal. Yo, profe, yo no me escucho. A ver, vamos a probar, ¿qué te parece? ¿Sí?
toda la hora que nos habla, nosotros escuchamos y marcamos. Ya, Ya, profesor, ¿qué? Pues ya, así que pero eso significa que él no va solamente va a leer. A ustedes también les va a tocar. O sea, igual ¿cómo así? a la siguiente, igual él va a anotar, pero también el que está leyendo va a leer toda la hora. Profesor, Ay, yo voy a leer, profesor, yo voy a leer toda la hora y después ellos van a leer Otro día, pues. toda la hora. ay, Claro. ya, profesor, ya entendí. Ahora sí entendí, profesor. Hoy día, o sea, te voy a explicar, Gerardo. Hoy día tú vas a leer toda la clase y la próxima clase, o sea, mañana va a leer otro niño. Al que le... Toda la hora, Ajá, toda la clase. Con exacto. razón, no, ya Tú venía todo. decides, Ya, si lees. vamos a hacer esto, ¿ya? Primero va a leer por el momento 20 minutos. ¿Listo? Ay, no. Después vamos a subir poco a poco. Tal vez se le da derrame cerebral al pobre Gerardo. ¿O cómo? Ya, muy bien. A ver, voy a poner mi cronómetro. No sé. A ver. Ya tienen todo para marcar, ¿no? O sea, para marcar, ¿no Sí, es sí, sí, cierto? sí, 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 Van a sí, sí, disculpar, sí. como les dije, no voy a poner yo, es que si voy a poner unos cuantos, me está doliendo la cabeza, entonces voy a escuchar las justas, ¿ya? Ya, profesor. No sé, ¿por qué con nosotros no? Mejor cuando yo lea, el Danilo, el Eidan y el Fabricio anoten y usted duerme un ratito y después les dejamos. No, Y que lo despierte el despertador. yo tengo que, No, yo tengo que controlar, pero igual, ¿ya? A ver, empieza entonces. Uno, dos, tres, ya empieza. he aquí nos cuenta la leyenda. En el Lacio, el país de los latinos, había varias ciudades y una de las más antiguas era Alba Longa, fundada por el troyano Julius, llegado al Lacio con su padre Eneas. Después de diversas aventuras, reinaba allí en el siglo VIII a.C. un rey llamado Numitor, hombre apacible y bueno. Su hermano menor Amulio, cruel y ambicioso, expulsó a aquel rey del trono y mandó asesinar al hijo del Numitor y consagrar a su hija al servicio de la diosa Vesta, protectora de la familia y del hogar, para impedir que Numitor pudiera tener herederos. Las vestales se ocupaban de mantener el fuego sagrado que ardía en el altar de la diosa y estaban obligadas a la más rigurosa castidad. Pero Marte, dios de la guerra, se enamoró de la encantadora princesa y de su unión nacieron dos gemelos, Rómulo, Rómulo y Remo. Asustado el cruel Amulio ordenó que arrojaran a los dos gemelos al Tíber, pero el servidor del rey, más piadoso que su señor, depositó a los niños en una cesta y los confió a las aguas del río. La cesta se detuvo en una orilla y el dios Marte se apiadó de sus hijos y mandó a uno de los animales que le estaban consagrados que prestara auxilio a los niños. Una loba sedienta vino a beber a la orilla del río y los alimentó con su leche. Un pastor que descubrió a los dos niños
los llevó a su casa y cuidó de ellos. Los pequeños crecieron en un ambiente sano junto a los hijos de los pastores y se fortalecieron luchando con las fieras y los bandidos. Un día, Numitor los encontró y por las preguntas que hizo el pastor acerca de ellos, intuyó que se trataba de sus nietos. Numitor les reveló todo el daño causado por Amulio. Entonces, Rómulo y Remo reunieron una tropa de pastores que se apoderaron del usurpador, le dieron muerte y luego devolvieron el trono a su abuelo. Ellos se instalaron en una colina cerca del lugar donde fueron alimentados por la loba y la rodearon con un muro de piedra. Así cuenta la leyenda los comienzos de la ciudad de Roma. Rómulo fue el primer rey de la ciudad, pero Remo envidioso quiso demostrarle su superioridad insultándole en público y saltando por el muro que su hermano había construido. Rómulo se encolerizó tanto que se abalanzó sobre su hermano y lo mató, exclamando: "Esto le ocurrirá a quien atraviese los muros". El tema del niño encontrado y salvado milagrosamente aparece ya en la leyenda babilónica de Sargón I, en la persa de Ciro y en la griega de Edipo. En el primer relato, el niño es dejado cerca de la orilla. De los dos últimos, los pequeños son salvados por un pastor y ambos motivos aparecen en la leyenda romana. La época del primer asesinato humano en Roma se remonta, sin duda, más allá de 753 a.C., quizás antes del año 1000. Roma no se hizo en un día, no se Es evidente que el desarrollo de la ciudad no puede explicarse solo por la energía de su población, sino que contribuyeron también circunstancias geográficas y económicas. Roma era una de tantas ciudades pequeñas que antaño llenaron la
Hispania, la mayor parte ha desaparecido, pero Roma existe todavía y sigue siendo una urbe de importancia mundial. Se elevó muy por encima de las demás ciudades gracias en parte a su población favorable en el Tíber, la arteria del Lacio. Roma debe significar ciudad junto al río, cuya desembocadura permitió el asentamiento de un puerto muy frecuentado, el único de Italia central. En aquella época, las colinas de piedra volcania- volcania- volcánica en donde Roma surgió constituían el primer lugar que ofrecía excelentes posibilidades defensivas. Además, las colinas proporcionaban residencia más sana que en el resto de la zona pantanosa y de fiebres endémicas. Desde remotos tiempos, el Tíber conformaba una frontera natural entre el Lacio y sus vecinos del norte. Roma aún poseía otra innegable ventaja sobre las demás ciudades del Lacio: disponía de sal durante mucho tiempo. De las marismas citas junto a la desembocadura del Tíber se acarreaban grandes cantidades de sal hasta los pueblos montañeses del nordeste. La ruta comercial que originó este tráfico se halló vía Salaria, camino de sal, y aunque llamándose así, Roma era, pues, el lugar del Lacio que mejor se prestaba al establecimiento de una ciudad fortificada y comercial, levantada al principio sobre una colina. Se fue extendiendo después hasta ocupar 7, por lo que se denominó la ciudad de las 7 colinas. En la Roma de nuestros días no se aprecian estas colinas debido a las devastaciones sufridas por la ciudad de la antigüedad y en el medioevo. Destrucción total. Solo ha sufrido una, la del año 387 a.C., invasión de los galos. Pero en la época del emperador Nerón, por ejemplo, buena parte de la urbe fue destruida por un incendio.
Después de tales cataclismos, se levantaban nuevos barrios sobre las ruinas anteriores, lo que explicaba que el suelo entre colina y colina sea, en algunos lugares, unos pocos metros más elevado que el primitivo en la antigüedad. Más que ahora, la urbe era un organismo vivo y sus habitantes vivían con mayor intensidad que nosotros la vida de su ciudad, y ninguna como Roma supo captar la preocupación de sus ciudadanos. Ninguna otra despertó un orgullo semejante, un patriotismo, un patriotismo igual, a la vez noble y mezquino para los romanos. Estaba por encima de las demás. Roma era la ciudad por antonomasia. Ahí está, la loba, criando a Rómulo y Remo. Ahí está. Es una leyenda, pues, ¿no? Sigue, sigue. Ya, ya. El rapto de las Sabinas. Para que la ciudad creciera con más rapidez, Rómulo dio asilo a los fugitivos de todos los poblados y aldeas cercanos, y ello motivó que acudieran a establecerse en Roma muchos desterrados y aventureros. A causa de ello, los pueblos vecinos no quisieron mantener contacto con una población de tan dudosa fama. Entonces, a Rómulo se le ocurrió organizar una fiesta religiosa seguida de grandes concursos deportivos. Con este pretexto, los habitantes de otras ciudades que deseaban visitar la nueva urbe decidieron hacerlo, pese a la detestable reputación de sus habitantes. Los sabinos, pueblo originario de los Apeninos, acudieron en tropel durante las competiciones, y a una señal de Rómulo, los romanos se abalanzaron sobre los espectadores y raptaron a las muchachas sabinas. Cuando los invitados regresaron a sus hogares y se recobraron un tanto, reemprendieron el viaje a Roma para castigar a Rómulo y a sus insolentes súbditos. El combate fue terrible, pero las Sabinas, desmelenadas y desgarrados los vestidos, mediaron en la refriega para
separar a los combatientes. El hecho no tenía remedio. Ya eran esposas de los romanos. ¿Para qué? Pues luchar. ¿Para qué? Pues luchar. Por eso suplicaban a los sabinos: no matéis a nuestros maridos, y a los romanos: no matéis a nuestros padres y hermanos. Esta inesperada intervención ocasionó una reconciliación general. Los antagonistas no solo pactaron la paz, sino también un tratado de alianza. Romanos y saínos formarían un solo pueblo y ambos se establecerían en una de las colinas de Roma. Así, al menos, lo cuenta la leyenda. Ahí está. Sigue. La leyenda de los reyes romanos. El sucesor de Rómulo fue Numa, el ceremonioso elegido rey gracias a la simpatía que despertó a sus compatriotas, su sabiduría y amor a la justicia. Se le atribuye la reglamentación de las ceremonias y costumbres religiosas de los romanos. Confió la dirección del culto a sacerdotes colegiados. Uno de estos organismos estaba compuesto por los augures, que interpretaban la voluntad de los dioses por el vuelo de las aves y otros presagios. Otra función religiosa de importancia capital era la adivinación mediante el examen del hígado y vísceras de animales sacrificados. Numa edificó un templo a Jano, el Bifas, dios del tiempo, santuario que solo se abría cuando había guerra. Durante todo el largo reinado de Numa, nunca fue preciso abrir las puertas del templo, pero después solo se cerraron una vez de toda la historia de Roma hasta el emperador Augusto. Muy bien. Profesor se acaba de equivocar ahorita. ¿Dónde? Augusto. Una vez de toda la historia de Roma. A cada rato se equivoca esto, ¿no? Sí, y también se equivoca en Rómulo, dice Romulo, Ya eso, pero o dice, ya está. o dice Romulo. Sí, sí. Ahora sí. A ver. 28 Ya, 28. con el último de acá. Espérate. Aidan. 20, pro 21, profesor. Fabricio. 30, profesor. 30. Muy bien. Yo, a ver, voy a contar ya. ¿De dónde? A ver, pues. 1, 2, 3.
Ah, al inicio, profesor, en el título todavía se equivocó, en el título. A ver, seis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en- 16, 17. y ahí, no, Rómulo, no se equivocó en el título, había un título donde se equivocó. Lo dijo. La... ¿Ahí ya empezó a leer? ¿Cómo? Ahí empezó a leer, Sí. ahí abajo se equivocó. Fundación, no, ahí no era. Profesor, ese es de otra, esto es lo de ayer. Sí, profesor. Ah, profesor, disculpe la tienda. Muy bien. Nos quedamos acá, ¿no? Sí. Ahora aquí le toca. Era Gerardo. Después Fabricio. Sí, profesor. Ya. Un momentito, ya, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, Gerardo. Es 5. No. Fabricio, tú mismo eres. Ok, profesor. Tulio el Hostil, sucesor de Numa, fue un rey belicoso que incluso declaró la guerra a Alba Longa, la metrópoli de Roma. Pero los ejércitos che ambas ciudades, alineados para lanzarse uno contra otro, no se decidían a entablar una batalla que juzgaban impía entre las dos ciudades unidas por tantos lazos. Al fin determinaron zanjar el conflicto con un duelo. En las filas de ambos ejércitos había 3 hermanos, los 3 Horacios en el ejército romano y los 3 Curiacios en el de Alba Longa. A una señal convenida, los 6 muchachos se lanzaron al combate. Después de una lucha indecisa, cayó un romano. Luego cayó, mortalmente herido, otro romano. Los curis- curiacios, curacios, curiacios, curacios, No, curiacios, no hay tilde, no hay tilde. A ver cómo sería. curiacios, Ya. ya, curiacios, curiacios estaban también heridos, pero eran 3 contra 1. Los albanos, los albanos estallaron en aclamaciones y los romanos perdieron toda esperanza. En una estra- estratagema para separar a sus adversarios, el Horacio superviviente emprendió la fuga. Sucedió lo que esperaba. Al poco rato, el romano se detuvo. Ahora podía enfrentarse contra un solo Curiacio. Curiacio, no, profesor, Curacio. Horacio, sí. Okay, o sea, el más cercano. El romano se arrojó contra el enemigo aislado y le venció. Luego, de igual manera, consiguió dejar fuera de combate a los otros 2. Los romanos rugieron de alegría y Alba Longa, 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 no profesor Longa, Sí. Longa, se sometió a los romanos. Longa. Longa, Longa se sometió a los romanos. Dice también la leyenda
Ahí tienes que darle una finalización. Dice también la leyenda. Listo, ya está. Ok. Dice también la leyenda, No, 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 a ver de nuevo. Dice a ver, también la leyenda. dice también la leyenda, Eh, dice también la leyenda, Tiene que ser con un tono de finalización. dice también la leyenda, A ver, dice, yo lo voy a leer, ¿ya? Los romanos rugieron de alegría y Albalonga se sometió a los romanos. Dice también la leyenda. ¿Cómo, cómo? dice también la leyenda, Poco a poco, ¿eh? Dice dice también también la la leyenda. leyenda. Ajá. El Horacio vencedor fue llevado el triunfo hasta Roma al frente del ejército y a las puertas de la ciudad salió a recibirle una hermana suya que estaba prometida a uno de los dos Horacios. Horacios. Al ver las vestiduras ensangrentadas de su, de su prometido entre los trofeos de su hermano, no pudo contenerse y lloró. Horacio, ciego de furor, se arrojó sobre su hermana y la atravesó con una espada, diciendo: perezca así cualquier romano que llore la caída del enemigo. Este horrible acto del vencedor acalló las, acalló las aclamaciones de los romanos. Y a pesar del inmenso servicio prestado a su patria, Horacio fue detenido y condenado a muerte. Pero el pueblo escuchó la súplica del anciano padre y perdonó a su último hijo. La tradición romana atribuye al rey Servio Tulio la organización de las instituciones políticas, la, de las instituciones políticas. Servio Tulio estableció un impuesto general y decretó el servicio obligatorio para todos los hombres en edad militar. Según la misma tradición, dividió al pueblo en 5 clases y cada una en centurias, centurias, basadas en la fortuna de cada ciudadano y en las obligaciones fiscales y militares que de ellas se derivaban. Esta clasificación era válida tanto en el campo de batalla como en el foro, donde se reunía la asamblea popular. Los conceptos de soldado y ciudadano se identificaban de tal forma que las deliberaciones de los representantes del pueblo estaban influidas por la disciplina militar. Cada, cada centuria tenía una representación en la asamblea. Había 193 centurias, centurias en total, pero más de la mitad, 98 exactamente, las integraban los ciudadanos más ricos. Bastaba que estas centurias coincidieran para, coincidieran para resolver en pro o en contra ante cualquier decisión de la Asamblea. Por el contrario,
La quinta clase casi nunca tenía ocasión de votar. El sistema gubernamental establecido funciona- por Servio Tulio funcionaba como un régimen aristocrático y aristocrático disfrazado de democracia. Otro elemento aristocrático de aquella sociedad era un consejo de ancianos com- compara- comparable a la institución homónima, homónima, homónima de España y al areópago, areópago ateniense. Se reunía en la curia, uno, uno de los edificios oficiales del foro. Este venerable consejo, compuesto de 300 paterfamilias o patricios, se llamaba Senado. Su solidez y su competencia política, su unidad y su patriotismo, su fuerza y su indomable valor hicieron del Senado romano el cuerpo político más importante que haya existido jamás. Dice Mommsen, ¿cómo se dice, profesor? ¿No? Mommsen. Monsen. Era una asamblea de reyes que sabían combinar su devoción a la república con un despotismo vigoroso. No ha existido ningún estado que haya poseído un organismo representativo tan poderoso y tan digno. Según, ¿quién es profesor? El AR. Sin la R. Ah, ¿qué profesor? Según Niebuhr, germano danés del siglo pasado, especializado en historia romana y uno de los fundadores de la crítica histórica. Roma habría nacido en la... No, profesor, arriba, profesor, arriba. Roma habría nacido de la, ahora sí, conquista etrusca de las aldeas latinas ribereñas del Tíber. Durante el reinado de una dinastía llamada Tarquina y una revolución que se produjo en el año 509, habría sido una reacción nacional y los latinos contra la dominación de los etruscos. En efecto, parece que hubo una familia de tarquinos. Hubo una familia de tarquinos que reinó en Roma y fue expulsada de ella. Se cree haber encontrado su tumba familiar en la ciudad etrusca de Caere, lo que podría corroborar esta teoría, es decir, un relato legendario que encubre un hecho histórico. Bruto y la República naciente. Bruto y la República naciente. Al convertirse
Roma en república, los poderes supremos pasaron a dos cónsules, elegidos anualmente por representantes del pueblo. Pueden ser comparados a los arcontes de Atenas durante su mandato. Los cónsules eran precedidos a su paso por 12 lictores que llevaban un hacha envuelta por un haz de varas, símbolo de la autoridad consular, y que hablaba con más elocuencia que las palabras sobre el derecho, que tenían los cónsules de azotar y decapitar a quienes se rebelaran. Sin embargo, solo podía decapitarse a un individuo en caso de rebelión durante una campaña militar. En tiempo de paz, bastaban las varas para mantener el debido respeto al consulado. La autoridad de los cónsules era limitada por el mandato anual. Además, eran dos y se vigilaban mutuamente. Bruto fue quizás uno de los primeros cónsules de Roma. Pese a las violencias y exacciones de Tarquino el Soberbio, algunos romanos lamentaron su marcha. Entre estos, la leyenda señala a algunos jóvenes ociosos que participaban de la vida desenfrenada del hijo de Tarquino, y a quienes parecía duro someterse a la disciplina de los cónsules. Tarquino envió mensajeros secretos a esos descontentos, y los conjurados se comprometieron a abrir las puertas de la ciudad a la familia real. Descubierta la conspiración, los jurados fueron condenados a muerte, a pesar que los hijos de Bruto habían participado en ella. Los cónsules mandaron cumplir la sentencia en el foro. Ante su presencia, los lictores desnudaron a los condenados, los azotaron y les cortaron la cabeza. El historiador romano Tito Livio cuenta. Así, profesor, ¿no? Tito Livio cuenta. Si no hay tilde. Entonces, Tito Livio cuenta. Tito Livio, porque si no hay tilde. Tito Livio cuenta. Tito Livio cuenta durante todo este tiempo. Las miradas se dirigían a Bruto, a su rostro y ademanes. Todos venían
cuánto sufría el padre mientras el magistrado castigaba a los culpables. Tito Livio, que vivió entre el 59 a.C. y el 17 después de Cristo, escribió una historia política de Roma que comprende desde la fundación de la ciudad hasta el año 9 a.C. Constaba de unos 142 libros, que los que se han conservado del 1 al 10, del 21 al 45 y un fragmento del 91. Su obra es emotiva, pero poco crítica. Poco después de aquella ejecución, Bruto sucumbió en un combate contra las tropas etruscas de Tarquino. Se batió un duelo con uno de los hijos del rey y perdió la vida. Los romanos lo lloraron como a un padre. Lloraron como un padre. Muy bien. Profesor, se acaba de equivocar. ¿Cuál? Se batió un duelo con uno de los hijos, así. Se batió un. Disculpe, profesor, es que no puedo ver bien. Un duelo con uno. Ah, ya, pero ya, pues, eso lo vamos a perdonar porque. No, ese no. ¿Cuál entonces? Se batió un duelo. Ah, acá. Sí, no, se batió Acá. en duelo. No dijo en duelo, él dijo se batió un duelo. Ah, ya, sí, sí. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá. A ver, empecemos. Un momentito, ¿ya? ¿Nos vamos a quedar acá nomás? Sí, sí, voy a morir. Profesor, y mañana va a ser Aidan y Danilo, o sea, con nosotros van a leer 20 minutos. Sí, ustedes tienen que anotar. Ya, profe, le mando los errores. A ver, empecemos. A ver, un momentito. Profesor, yo me digo ahorita son 11, Ya, Danilo. 14. Gerardo. 15, muy bien. ¿Cuántos he leído? Estamos avanzando, vamos a hacer una hora, o sea, mañana todo el día. Profesor, yo también, igual que Gerardo, leí 20 minutos, porque ya se acabó la hora. Eso es cierto, ya son las 12 y 10. Sí, ya se nos acabó, profesor, yo también he leído 20 minutos. 11, 10. 10 ya acá. Ya, muy bien, chicos. Sí, está bien, no se preocupen. Ya, entonces, mañana. Por ejemplo, profesor, al inicio, a ver, suba. Entonces, profesor, mañana Danilo y Aidan van a leer toda la clase, 20 minutos, 20 minutos. Sí, sí. Ya, profesor, al inicio se equivocó Fabricio. Dijo, declaró la guerra a Alba Lonja. Sí. Ya, pero... Ahí me di cuenta. Y también se equivocó. Determinaron zanjar el conflicto como un duelo. Con un duelo. Ya, muy bien, está bien como están anotando, está muy bien. Yo, cuando digo tienes que pasar, yo estoy un poquito mal todavía, peor todavía, con más razón, está doliendo la cabeza. Ya, muy bien, chicos, ahora sí, nos quedamos acá. Chao, cuídense hasta la siguiente clase. Chao, cuídense. A la vista, si muero.